¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión semanal. Pues esta semana nos hemos enterado de dos noticias de la mayor relevancia para los derechos humanos en nuestro país. Una de ellas con un final esperanzador, la otra desafortunadamente pues con un final que tenemos que lamentar profundamente. Empiezo con esta segunda, se trata de la ejecución el miércoles pasado de Edgar Tamayo, de quien hablamos en este espacio la semana pasada, con la esperanza de que recibiera algún aplazamiento o quizá el indulto del gobernador Perry, el gobernador de Texas. Desafortunadamente esto no ocurrió, sí se aplazó la ejecución que estaba prevista para las 6 de la tarde, finalmente se llevó a cabo a las 9 de la noche, después de una intento porque la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos revisara el caso. Desafortunadamente el asunto se desechó y finalmente la ejecución ocurrió. Vale la pena retomar el caso, primero porque debemos de manifestar claramente nuestra indignación por este que es un asesinato de Estado. Más allá de si Edgar era o no culpable, ese es otro tema, aquí hay dos circunstancias que es necesario enfatizar. La primera es la flagrante manera en la que los Estados Unidos, el estado de Texas en particular, ha desoído la sentencia de la que fue objeto ese país por parte de la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Hay que recordar que Edgar Tamayo, junto con otra cincuentena de connacionales nuestros migrantes, fueron parte de este llamado caso Avena, en donde el Estado mexicano denunció a los Estados Unidos por no haber respetado el debido proceso, concretamente el derecho de asistencia consular en todos estos casos. El tema no es menor porque, como ya habíamos avanzado la vez anterior, se trata de un derecho que tiene todo el sentido del mundo porque aplica cuando uno es detenido en un país que no es el suyo, en un sistema que le es totalmente ajeno y probablemente en circunstancias en las que ni siquiera el idioma puede ser entendido. La otra cuestión es la pena de muerte en sí misma, que me parece es importante seguir alzando la voz en contra de esta aberrante forma de venganza de Estado que pues no tiene que ver con una pena racional. Insisto, no se trata de saber si es culpable o inocente, sino del derecho que tiene, primero, a que se respete esta asistencia, esta posibilidad de asistencia consular, segundo, a que la pena sea una pena racional. Y también es importante porque desafortunadamente ya incluso se ha programado la ejecución de otro mexicano que ocurriría pues, en los próximos meses, que forma parte también del caso Avena. Creo que esta es una buena llamada de atención para que la Cancillería, la Comisión de Derechos Humanos, los organismos de sociedad civil, defensores y contrarios a la pena de muerte, se manifiesten con toda energía, hagan lo que sea necesario hacer para tratar de evitar que otra persona más muera como consecuencia de una condena a muerte. El otro caso es el de Adriana Manzanares Cayetano, una mujer de origen guerrerense. Ella es nacida en el pueblo de Ayutla de los Libres, que fue sentenciada a 27 años de prisión. Después, en una revisión, se le rebajó esa sentencia a 22 años de prisión por el delito de aborto. Finalmente, fue ordenada su liberación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también el miércoles pasado. El caso pues es relevante, desde luego es una buena noticia que ya haya sido liberada, pero abre una serie de cuestionamientos que vale la pena plantear. Uno primero es pues sobre la, digamos, necesidad que tenemos de reflexionar sobre estos contextos altamente autoritarios
como el que finalmente terminó juzgando y condenando, más allá de la condena jurídica, la condena social y cultural, a Adriana Manzanares, quien fue pues acusada de ser adúltera, en una circunstancia en la que pues, su marido hacía tiempo no vivía ya en el propio estado de Guerrero, él migró a los Estados Unidos. Ella pues establece una nueva relación de la que es fruto el bebé que desafortunadamente murió por efecto del maltrato que recibió Adriana por parte del marido, por parte de su propio padre y por parte de la comunidad de Ayutla de los Libres. Esa circunstancia, a lo largo de estos 7 años que ella estuvo presa, no ha cambiado. Y es preocupante porque en recientes declaraciones ella ha comentado de su temor para regresar a su pueblo, a su lugar de origen. Eso me parece es un tema que plantea una tragedia cultural del mayor tamaño y plantea también al mismo tiempo una obligación que de alguna manera tendría que cumplir el Estado mexicano para garantizar que circunstancias como estas no ocurrieran. También se abre una pregunta acerca de si habrá reparación por todos estos 7 años que ella estuvo privada de la libertad. Guardando las debidas proporciones, también en este caso se violaron derechos procesales que tienen que ver precisamente con que no se garantizó que ella pudiera entender con claridad el proceso del que estaba siendo objeto. En todo caso, los dos temas, las dos noticias de esta semana tienen que llevarnos a plantear la necesidad de ser mucho más incisivos frente al tema del debido proceso. Creo que es una circunstancia que no es ajena a todas y todos nosotros. La vemos objetivada en personas concretas, una que perdió la vida, ya desafortunadamente no perdió la vida, se la quitaron, mejor dicho, habiéndole violado previamente el debido proceso. Otra, el caso de Adriana, que ha tenido que pasar 7 años en prisión por una circunstancia similar, que además se ve agravada por un contexto patriarcal que me parece absolutamente injustificable. En fin, soy Luis González Plasencia y me da mucho gusto, como siempre, platicar con ustedes sobre estos temas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.